Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que toma de su tiempo semanalmente para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Y recuerden que estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le invitamos para que vean nuestros videos en nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos puede ver en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Puedes ver todos nuestros videos las veces que ustedes quieran. Y nosotros lo que hacemos es escudriñando las Escrituras. El tema de hoy va a ser el número 126. Vamos a continuar con el día de reposo semanal con la cuarta parte. Y como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe, nos dirija y nos ilumine. Te agradecemos, nuestro Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios. Siempre te damos la gracia por la vida, por la salud, y te damos la gracia, mi Dios, por esta salvación tan grande que tú has tenido para con nosotros. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias por eso. Gracias por el privilegio que tenemos de compartir este maravilloso mensaje de salvación con otras personas para que también te puedan encontrar y puedan encontrar el camino hacia la vida eterna. Gracias por eso. Ahora suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro, que seas tú el que dirija todo lo que se diga aquí. Ilumina nuestras mentes, mi Dios, en mi caso, para poder presentar el mensaje correctamente como tú quieres, y para aquellas personas que nos están escuchando y viendo, ilumínalos para que puedan entender este maravilloso mensaje completo de salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, en el estudio pasado demostramos de las tres formas, ¿verdad? Porque recuerden que ahora estamos demostrando tres formas. Estamos demostrando bíblicamente, estamos demostrando lógicamente y estamos demostrando por el sentido común, ¿verdad? Porque a nuestros hermanos les gusta eso. Así, o sea, no solamente por la Biblia, sino que utilicemos otras vías. Así que en el estudio pasado demostramos por todas las vías posibles varias cosas. Entre ellas, número uno, que el día de reposo semanal, ¿verdad? El séptimo día, sábado, fue creado y fue dado. ¿A quién? A los hombres, ¿verdad? Que simbolizan también la humanidad o los seres humanos. Para que me entiendan, ¿verdad? No haya problema. Fue dado a nosotros. ¿Y esos somos quiénes? Nosotros. Es decir, que el día de reposo semanal, Dios no lo hizo para Él, no lo creó para Él, porque Él no lo necesitaba. Porque Él no se cansa. Nosotros, sus criaturas, teníamos que trabajar semanalmente y nos íbamos a cansar. Y entonces Él hizo la previsión y nos regaló, nos dio el día de reposo semanal. O sea, que fue creado para nosotros. ¿Ok? En el estudio pasado también citamos el texto de Marcos capítulo 2, los versículos 27 y 28, donde nuestro Señor Jesucristo confirma lo que nosotros hemos dicho durante todos estos estudios. Él dice, porque el día de reposo, el sábado, fue creado por causa
causa de quién? Del hombre, de la humanidad, de los seres humanos, por causa de nosotros. ¿Lo ven? ¿Cuál fue la causa? Nosotros. No fue para Dios, fue para nosotros. En ese mismo texto, en el versículo 28, también el Señor confirma y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún. Aún. O sea, que todavía continúa siendo el dueño del sábado. Y sabemos que la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, fue el creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y de nosotros. Y Él dice allí que así como el día de reposo fue creado por causa del hombre, porque fue el que lo creó, Él dice que Él sigue siendo el Señor, aún el dueño del día de reposo. Eso lo entendimos, ¿verdad? Espero que lo hayamos entendido. También tocamos una parte en el estudio pasado donde demostramos bíblicamente la razón, ¿verdad? La razón o el por qué. O el por qué la mayoría de la cristiandad cree, piensa y predica que el día de reposo semanal, el séptimo día sábado, fue dado exclusivamente ¿para quiénes? Para los judíos, ¿verdad? Y ya sabemos ahora bíblicamente por qué ellos creen eso. Pero también le demostramos bíblicamente que están equivocados, porque el Señor, cuando dio el cuarto mandamiento en el Sinaí, lo que hizo fue recordarles, ¿verdad? ¿Cómo empieza el cuarto mandamiento? Acuérdate. Así que lo que el Señor hizo allí en el monte Sinaí fue recordarles a los judíos que ya Él había escogido, reposado, bendecido y santificado el séptimo día sábado y lo había reservado para que reposemos todos los seres humanos. Él lo que hizo fue recordarles. ¿Y cuándo fue que Él hizo eso? En la primera semana de la creación. Hermanos, es sumamente importante que entendamos que el séptimo día, el origen del séptimo día, no fue en el monte Sinaí, fue en la primera semana de la creación. Que el séptimo día fue dado para nosotros, para toda la humanidad, desde la primera semana de la creación. Y que Dios bendijo y santificó ese día en la primera semana de la creación. Ya vimos y discutimos que cuando Dios en el cuarto mandamiento les recuerda el séptimo día como día de reposo, Dios no bendice y no santifica ese día en ese momento. Lo que Dios le dice, acuérdate que Dios, yo lo santifiqué, yo lo bendije desde la primera semana de la creación. Y esa bendición continúa todavía. Fue lo que les quiso decir. ¿Y saben qué? Esa bendición continúa todavía hoy en día. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Ok? Así que debemos entonces estar claros en ese sentido. Mencionamos que el cuarto mandamiento, precisamente el que habla sobre el día de reposo, comienza con las palabras acuérdate. Y ya dijimos que lo que el Señor hizo fue que le recordó a los judíos lo que sucedió en la primera semana de la creación. Pues fíjense ustedes que la palabra acuérdate
en términos de nuestro español, es un presente continuo. ¿Qué significa eso, hermanos? Amigos, que es un presente continuo. Es decir, que la palabra acuérdate fue efectiva y era presente cuando Dios se lo recordó en el monte Sinaí hace tantos siglos. Hermanos, eso hace ya alrededor de 3500 años que pasó. Pues hace 3500 años eso estaba en un presente continuo. Era efectivo para ellos. Pero ¿saben qué? Como es un presente continuo, en la palabra acuérdate, también es efectiva y aplicable a toda persona que lee el cuarto mandamiento. Sea hace 3500 años, sea hace 2000 años, hace 100 años, al día de ayer, hoy y mañana. Y el año que viene y dentro de 1000 años. Es un presente continuo. Acuérdate. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, esa palabra también es efectiva y aplicable hoy a nosotros, a usted y a mí, cuando leemos en Éxodo 20 los versículos del 8 al 11. ¿Ven? Es aplicable. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo hoy, año 2024, acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No te olvides de él. Hermanos, amigos, eso significa que nuestro Dios, que es omnipotente, omnisapiente, omnisciente, que todo lo sabe, Dios sabía desde la primera semana de la creación y lo supo desde que Él le recordó e incluyó el cuarto mandamiento, el día de reposo, en la ley de los 10 mandamientos. Él sabía, hermanos, que su pueblo, que no es otro que quienes, los cristianos, los que dicen seguirle, los que dicen servirle. Él sabía que los cristianos se iban a ¿qué? A olvidar de el cuarto mandamiento. Y que entonces, eventualmente, no solamente se iban a olvidar, sino que esos mismos cristianos, llamados servidores de Cristo, iban a tratar de sustituir el día de reposo por otro día. Y por eso, como él ya lo sabía, él hizo la provisión en el mismo mandamiento. Oigan, en el mismo mandamiento hizo la provisión. Y por eso es que ese mandamiento es el único que comienza con la palabra, acuérdate. ¿Ven ustedes? Dios lo sabe todo. Al Dios que yo le sirvo es omnisciente y lo sabe todo. Al Dios que usted le sirve también es omnisciente y lo sabe todo. Y por eso fue que él incluyó esa palabra específicamente en el cuarto mandamiento. Porque ese es el mandamiento que los cristianos se han olvidado. Los cristianos no se olvidan de los otros mandamientos. No se olvidan de que matar es pecado. No se olvidan de que adulterar es pecado. De que tener dioses ajenos, de que adorar imágenes, eso es pecado.
de que codiciar los bienes ajenos y todas esas cosas, la mujer y las cosas del prójimo, es pecado. De eso ellos no se olvidan. De lo único que ellos se han olvidado o se han querido olvidar es del cuarto mandamiento. Precisamente, el único que comienza con la palabra, acuérdate. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Bueno, entonces, no hay excusa. Ya lo hemos explicado de todas maneras. Cuando yo terminé el estudio pasado, mi querida esposa me dice, mira, me dio una idea. Me dice, el día de reposo, el séptimo día, sábado, es parecido a la fecha de nacimiento. Oigan, la fecha de nacimiento es la misma fecha del cumpleaños, ¿verdad? Es la misma fecha. Hermanos, nosotros lo que celebramos cada año en el cumpleaños es nuestra fecha de nacimiento. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces ella me dijo, eso es como la fecha de nacimiento. Lo que pasa es que en vez de celebrarla año tras año, se celebra semana tras semana. Gloria sea a nuestro Dios. Tremenda comparación. Una comparación extremadamente práctica. Entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento, vamos a suponer que, por ejemplo, usted cumple años, ¿verdad? Usted nació, su fecha de nacimiento es el 15 de marzo, ¿verdad? Esa es la fecha de su nacimiento. Por supuesto, esa es la misma fecha de su cumpleaños. Y año tras año, hasta que usted se muera, usted va a celebrar su cumpleaños, su fecha de nacimiento. ¿En qué fecha? El 15 de marzo. Porque esa fue la fecha que usted nació. ¿Verdad que sí? Imagínense que alguien le diga a usted, oye, yo sé que tú naciste el 15 de marzo, yo lo sé. Pero de ahora en adelante vas a tener que celebrarla, por ejemplo, el 25 de abril. En vez del 15 de marzo la vas a tener que celebrar el 25 de abril. Y de ahí en adelante vas a seguir celebrando el 25 de abril. ¿Qué usted pensaría de esa persona? ¿Qué usted pensaría? Oiga, lo más probable es que usted diga, pues este tipo se cree que está loco. Este tipo está loco. Mire, y que yo celebrar mi cumpleaños el 25 de abril. Yo no nací el 25 de abril, yo nací el 15 de marzo. ¿Qué usted haría? ¿Cambiaría su fecha de nacimiento? ¿Comenzaría a celebrar su fecha de nacimiento el 25 de abril cuando usted sabe que nació el 15 de marzo? ¿Verdad que es bastante improbable? Usted no lo aceptaría. ¿Verdad que no? Ahora, hay otra comparación también, siguiendo en esa misma línea de pensamiento. Ustedes saben que en el calendario, en todos los calendarios de todos los países del mundo, existen lo que son los días feriados, ¿verdad? Los días feriados. A estos días feriados hay algunas partes que le llaman los días memorables. Días memorables, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos días memorables? Bueno, un día memorable, por ejemplo, para el pueblo norteamericano es el 4 de julio. ¿Por qué? Porque en ese día se celebra la independencia de los Estados Unidos. Y ese es un día memorable. Es un día feriado. ¿Verdad que sí? Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en vez del 4 es el 25 de julio. No se celebra la independencia, pero se celebra el Día de la Constitución.
Y es un día memorable también. ¿Verdad que sí? Es un día feriado. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Imagínense ustedes, el día del trabajo también es otro día memorable, ¿verdad? ¿Qué son los días memorables? Realmente, ¿qué son los días memorables? Bueno, pues los días memorables son aquellas fechas, ¿verdad? Aquellas fechas, aquellos días, o aquellos días que sucedió un evento muy importante. Y que por lo tanto, como en ese día y en esa fecha ocurrió un evento demasiado importante, es necesario que ese evento se recuerde. ¿Por quién? Por la población. Y entonces se dice, no solamente la van a celebrar los que vieron ese evento importante, los que vivieron mientras ocurrió ese evento importante. Como ahora es un día feriado, como ahora es un día memorable, ahora lo van a seguir celebrando todas las generaciones que vengan. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Y qué día van a celebrar? Pues ese día específico, que ya se determinó que sucedió un evento importante y por lo tanto lo declararon un día memorable. ¿Me van siguiendo hasta ahí, verdad? Ahora, imagínense ustedes que de momento en Estados Unidos venga un presidente y ese presidente diga, ustedes saben, bueno, mencionamos que el Día de la Independencia, que es uno de los días memorables más grandes que tiene Estados Unidos, es precisamente el 4 de julio, ¿verdad? Y que este presidente diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a cambiar esa fecha. Ahora, el Día de la Independencia de Estados Unidos no va a ser el 4 de julio, va a ser el 25 de septiembre, por ejemplo. Y entonces, en vez de empezar a celebrarse todos los 4 de julio de todos los años, se va a empezar a celebrar el 25 de septiembre de todos los años. ¿Qué ustedes piensan que el pueblo va a pensar de ese presidente? Lo mismo que piensa usted de la persona que le dijo que celebrara su cumpleaños el 25 de abril cuando usted cumple el 15 de marzo, que esa persona o ese presidente está loco. No hay manera. ¿Por qué? Porque el evento, ¿qué es lo que se celebra? El evento, lo que sucedió en ese día, no sucedió el 25 de septiembre, sucedió el 4 de julio. Lo que se celebra no es el día, lo que se celebra es el evento. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, usted pensaría que ese presidente está loco, o loca, si es presidenta, ¿verdad? Ahora, si el que le dice que cambie su día de nacimiento y celebre su fecha de su cumpleaños un día diferente al día que usted nació, usted piensa que está loco. Y el presidente que dice que vamos a celebrar, el presidente norteamericano, que va a celebrar la independencia de Estados Unidos el 25 de septiembre en vez del 4 de julio, también está loco. Yo le pregunto a usted, ¿usted se ha imaginado alguna vez en su vida lo que piensa Dios de todos aquellos cristianos, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de todos aquellos cristianos que han cambiado su día de reposo por otro día? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Qué piensa Dios? ¿Acaso Dios no pensará, oye, esos cristianos están locos? ¡Están locos! Pero ¿a quién se le ocurre? Si el evento más importante de este planeta es la creación
del planeta y de nosotros. Más importante que eso no hay. Y yo celebré el día de la creación, el séptimo día. Y les dije que la continuaran celebrando cada séptimo día. Miren, sábado. Y probamos por la Biblia que sábado es día de reposo. Y se los dije. Y no solamente se los dije, se los acordé en el monte Sinaí. Y todavía siguen celebrando otro día. Me cambiaron la fecha de cumpleaños. Ah, ¿lo han pensado de esa manera? Es gracioso, hermanos, es gracioso. Pero esto es muy serio. Porque esto yo no me lo estoy inventando, esto es lo que dice la Biblia. ¿Lo ven ustedes? ¿Saben ustedes que este planeta, el planeta y los pobladores de este planeta, tienen una fecha de nacimiento? Y que la Biblia dice que sí, que esa es la fecha de nacimiento. Vamos a verla. Allí en Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia, hermanos, esa Biblia que usted, querido hermano cristiano, que usted me está escuchando, esa Biblia que usted tiene, búsquelo, que esto mismo es lo que dice. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las cosas y todas sus huestes. ¿Fueron qué? Acabados. ¿Entendimos eso, hermanos? Acabados. Y mire lo que dice en el versículo 2. En el séptimo día ya Dios había completado. ¿Cuándo fue que completó la obra de la creación? En el séptimo día. La obra que había estado haciendo. ¿Haciendo durante qué? Durante los primeros 6 días. Y entonces, ¿qué hizo para celebrar? Para celebrar su creación. ¿Qué hizo Dios? Reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y entonces, como consecuencia de que él había reposado en ese día, oigan, y él quería declarar ese día memorable para que no solamente él lo va a celebrar, sino que todos los que vengan después, los pobladores de este mundo, también lo celebren. ¿Qué hizo él? Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Lo repite nuevamente. Y entonces el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, o sea, la creación. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuál es el evento que celebramos cada 7 días? Cuando nosotros reposamos el séptimo día sábado, la creación. Cuando fueron acabados, cuando fueron creados el día en que el Señor hizo Dios la tierra y los cielos. Ven ustedes, acá habla de el séptimo día, acá dice de el día. El día. ¿Cuál es el día cuando fueron creados los cielos y la tierra? ¿Por qué dice el día que es el séptimo? Porque ese fue el día que se completó, hermanos. Esto es importante. Ese fue el día que se completó. ¿Qué cosa? La creación de Dios. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña analogía. Porque ya hemos hablado de cumpleaños, hemos hablado de días memorables, hemos hablado de día de reposo, ¿verdad? Vamos a hacer una analogía. Hermanos, quiero que me sigan en esta analogía, en esta comparación que vamos a hacer. Es una analogía, una comparación que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar, en primer lugar, a una mujer
que está embarazada. Y cuando esa mujer está embarazada, cuando da a luz, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con la semana de la creación. ¿Me siguen, verdad? Cuando una mujer queda embarazada, esa mujer que está embarazada va a estar embarazada por un periodo de tiempo. Regularmente son 9 meses, ¿verdad? Una semana más, una semana menos, pero alrededor de 9 meses. ¿Qué es lo que pasa durante esos 9 meses? Bueno, durante esos 9 meses, el bebé en su vientre se va formando, ¿verdad? Surge, ¿verdad? Y entonces después se va formando. Comienza a crecer, comienza a desarrollarse. ¿Ve? Todas las partecitas de su cuerpo se van formando poco a poco, día tras día, día tras día. Los órganos de ese bebé se van formando día tras día, día tras día. Hasta que ese bebé está completo. ¿Ve? Hasta que ese bebé está completo. Cuando ese bebé ya está completo, ese bebé anuncia y dice, oye, ya yo estoy listo, ya yo estoy listo, ya yo voy por ahí. ¿Cómo lo anuncia? Con los dolores de parto. Los dolores de parto están anunciando que el bebé viene. Hasta entonces, ese día maravilloso para esa madre y ese padre, cuando ese bebé por primera vez ve la luz del mundo. Entonces se le dice, ¿verdad?, que es el alumbramiento, ¿verdad?, de esa madre, ¿verdad?, o de ese niño. O el día que esa persona o esa mujer da a luz. ¿Por qué se dice que da a luz? Porque ese bebé en ese día específico, es que ve la luz del día por primera vez. ¿Verdad? ¿Me siguen? Hasta que... Entonces, ese día de su nacimiento, como habíamos dicho, es el mismo día donde se va a celebrar año tras año su cumpleaños. Como dijimos, lo que celebramos en el cumpleaños es nuestra fecha de nacimiento, ¿verdad? Nuestro nacimiento. Y siempre se celebra el mismo día, la misma fecha. Pues entonces vamos a comparar, porque de la misma forma, nuestro Dios, el Todopoderoso, a ese Dios que usted y yo le servimos, el Creador de todas las cosas, de este mundo y todo lo que en ellos hay, también hizo lo mismo. Fue creando día por día cada parte de este mundo. Lo único que no se echó 9 meses, se echó más que una semana, 7 días. Pero fue día por día creando cada parte de este mundo, ¿eh? Hasta que llegó el último día. ¿Y qué pasó en ese último día? ¿Qué fue lo que pasó? Pues hermanos, cuando Dios completó la creación, salió a la luz un nuevo y maravilloso planeta, que es el planeta Tierra, incluyendo, ¿sabe a quiénes? Incluyendo a sus pobladores. ¿Verdad? Y algunos de ustedes, no eran los pobladores, ahí lo que había era más que 2 personas. Sí, lo que había era más que 2 personas, Adán y Eva. Pero a ellos se les concedió el privilegio de reproducirse. ¿Verdad? Reproducirse. Y aunque ellos eran los primeros, fueron los primeros, la misma Biblia dice allí en Génesis 1, capítulo 1, que no iban a ser los únicos, porque Dios les dijo, multiplíquense y poblen
poblen esta tierra. ¿Me van siguiendo, verdad? Por lo tanto, en ese día, es el día séptimo, es el día que nos dice la Biblia, que es el día de nacimiento de este planeta y sus pobladores. Es decir, que la Biblia aquí nos dice, en estos textos nos dice, y nos especifica, que el día en que fue completado este planeta Tierra fue en el séptimo día. Es claro, lo leímos, el séptimo día fue completado. Ese día fue el día del nacimiento completo de este mundo y sus pobladores, como hemos dicho ya, ¿verdad? Y entonces, el mismo texto nos dice, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para celebrar ese nacimiento de un nuevo planeta y sus pobladores? ¿Qué hizo Dios? Pues nos dice que Dios lo que hizo fue para celebrarlo, que reposó. Lo acabamos de leer y todavía está aquí. Él reposó en ese día. Él lo celebró reposando en ese día. Y entonces se lo regaló a la raza humana y le dijo, tengan, aquí ustedes tienen este día, para que de aquí en adelante, yo lo celebré reposando, de aquí en adelante, ustedes lo tienen que seguir celebrando de la misma manera. ¿Haciendo qué cosa? Reposando de sus obras. Así como yo reposé de las mías. Esa es la forma. Oigan, Dios no nos complicó tanto para celebrar el día del nacimiento de este planeta y de nosotros. Una forma sencilla. Como sabía que nosotros nos íbamos a cansar de el trabajo semanal, dije, pues no hay problema, van a reposar en ese día. Así que entonces él reposó en ese día. Y nos dijo que en ese día, y específicamente lo repitió en el cuarto mandamiento, que en ese día debíamos celebrarlo también. ¿De qué manera? Reposando. ¿Ok? Ok. Bueno, espero que me hayan entendido. Hablamos de los días memorables, ¿verdad? Días memorables, que son los días feriados. Algunos de esos días feriados, ¿verdad? Ya dijimos que son días que en esos días ocurrió un evento demasiado importante para pasarse por alto. Y que entonces, como ese evento es importante, los que vivieron ese evento, los que vieron ese evento, lo celebran y lo recuerdan. Pero lo dejaron plasmado en el calendario para que ellos nada más no, sino que todos los que vinieran, todas las generaciones que vinieran después de ellos, también continuaran celebrando ese día memorable, para que lo continuaran recordando ese día. En ese día, en verdad, en esos días, día de la independencia, día de la Constitución, ¿qué es lo que hacemos? Recordarnos del evento que sucedió en ese día. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes son los que hacen memorables esos días? ¿Quiénes son los que determinan que esos días se tienen que seguir celebrando de aquí en adelante durante todos los años? ¿Quiénes son? Pues los dirigentes políticos de las diferentes naciones, ya sea presidente, ya sea gobernador, ya sea un primer ministro, como se quiera llamar. Esa persona es la que hace, la que declara. Vamos a volver otra vez aquí. No nos queremos pasar de tiempo. Esa persona es la que declara, ¿verdad? O hace memorable ese día, ya sea un presidente, gobernador, primer ministro o lo que fuera. En otras palabras, hermanos, esa persona es un hombre. O, en su caso, una mujer. Si es una presidenta, una gobernadora, ¿verdad? O una primer ministro.
Ellos son los que hacen memorable esos días, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué? El séptimo día, según nos está diciendo la Biblia, hermanos, según nos está diciendo la Biblia, el séptimo día también debe ser un día memorable. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque en ese día, como dijimos, celebramos el nacimiento de este planeta y de sus pobladores. En ese día, hermanos, más que nada, nosotros lo que celebramos, y ya lo habíamos dicho por aquí, fue la obra de la creación. Eso es todo. En el séptimo día, nosotros lo que hacemos es que recordamos el evento de ¿qué? De la creación. Y en la medida que nosotros reposamos, como leímos en el estudio pasado, reposamos en ese día, estamos honrando. ¿A quién? A Dios. Es la forma que Dios decidió que nosotros lo honráramos, reposando como Él reposó de sus obras. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ese día debe ser un día memorable para todos. Oigan, no solamente para los cristianos, para todos, para toda la humanidad. ¿Van viendo? Porque todos hemos sido beneficiados de la creación. Pero entonces hay una paradoja, una tremenda paradoja. Fíjense. Nuestros queridos hermanos cristianos, todos los cristianos de todas las denominaciones, ¿verdad? Celebran los días feriados, o sea, los días memorables. Ellos lo celebran. Los cristianos celebran los días feriados, ¿verdad? Y los días que están señalados en el calendario como días memorables. Esos días que ellos están celebrando del calendario son días que fueron declarados memorables por un hombre o una mujer. ¿Verdad que sí? Y entonces, aquí es la paradoja tremenda. ¿Cómo ellos celebran esos días feriados, esos días memorables? ¿Cómo ellos los celebran? Estamos hablando de los cristianos. ¿Saben qué es lo que hacen? Ellos reposan ese día. Ellos lo celebran reposando. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los cristianos no trabajan en esos días feriados. Es decir, que ellos en esos días feriados, declarados feriados, memorables por un hombre o por una mujer, ellos reposan, ellos no trabajan, ellos cesan de sus labores cotidianas en ese día. ¿Están captando lo que queremos decir, verdad? Reposan, los cristianos, todos los cristianos, reposan en los días feriados, declarados memorables por un hombre o por una mujer. Sin embargo, el Dios de esos cristianos, declaró el séptimo día, día de reposo, un día memorable, un día de recordación de la creación. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Los días feriados, los días memorables declarados por el hombre, ellos lo obedecen y reposan en ese día. Pero en el día memorable del séptimo día, sábado,
que fue que Dios lo declaró memorable, en esos días ellos ni lo obedecen ni lo respetan. Y todavía dicen que honran a Dios. ¿Se pueden explicar eso? Y a lo mejor ustedes me van a decir, memorable. ¿Y cuando Dios hizo memorable el séptimo día sábado? Bueno, eso está en la Biblia, vamos a leerlo. Ya lo hemos leído aquí como 500 veces. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor de los cielos, hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, o sea, la creación. ¿Y qué hizo? Reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, al bendecirlo y al santificarlo, lo declaró memorable. El Dios Todopoderoso del cielo declaró el séptimo día sábado memorable, santo. Y entonces vemos que la inmensa mayoría de la cristiandad obedece a los hombres que declaran los días feriados libres y reposan en esos días, y en el día que ellos dicen que sirven a ese Dios todopoderoso que lo hizo memorable, en ese día la inmensa mayoría no reposa, no lo obedece, hace lo que le da la gana. ¿Pueden creer ustedes una cosa como esa? Explíquenla, por favor. Terminamos aquí el estudio, así que vamos a seguir, el estudio todavía sigue. Vamos a seguir otros aspectos del estudio. Gracias por siempre apoyarnos, gracias por compartir este mensaje de salvación, juntos cumpliendo nuestro propósito para su pronto regreso. Que nuestro Dios les bendiga. Les esperamos en el próximo estudio bíblico. Por lo tanto, que nuestro Dios nos bendiga y nos ilumine a todos.